Mil gracias por estar aquí. Es verdaderamente un honor para mí presentar y moderar la penúltima mesa de esta larguísima jornada o evento semanal, delitos, no es cierto, causas de nulidad y juicios presentados en 2015. Antes de empezar, quisiera excusar a la consejera Pamela San Martín, que está en el programa. Hubo un error de mi parte y hubo un cambio de día que no le comuniqué a tiempo, por lo tanto asumo la responsabilidad de que ella no esté aquí. Lo lamento muchísimo, le mandamos saludos muy cordiales y seguramente en otro momento podremos contar con ella. Y eso pues les beneficia a los ponentes de esta mesa, a Ezequiel González Matu, a César Astudillo, que podrán tener 25 minutos para hablar. Empieza el doctor Ezequiel González Matus, que es consultor independiente y, como él mismo me dijo hace un momento, parte de este clan electoral desde hace muchos años. No necesita más presentación, como en todas las mesas nos hemos obviado los currículums para darle tiempo a la discusión. Los currículums están todos disponibles en el sitio de internet, tanto de Jurídicas como del CIDE, además de que quienes están acá de verdad no necesitan presentación. Ezequiel, le agradezco muchísimo haber aceptado nuestra invitación y cuenta usted con 25 minutos. Muchas gracias. Sí. Buenos días a todos. Buenos días, doctora Marván. Buenos días, estimadísimo César Astudillo. En primer lugar, mi agradecimiento a las instituciones que me han tenido el generoso detalle de invitarme a conversar con ustedes sobre las nulidades en materia electoral. Me parece quizás curioso empezar con un detalle anecdótico de la mesa misma. Me resulta retador, me resulta provocador incluso que en la mesa vayamos a abordar el tema de nulidades electorales dos abogados que no formamos parte de las instituciones electorales, de manera que ello me parece que nos permite tener una visión panorámica, me parece, con la suficiente distancia para abordar temas electorales importantes. Sin embargo, me parece también con una perspectiva externa, si le pudiéramos llamar así, y entonces abordar el tema sin ningún enfoque o sin ninguna postura preliminar. Yo quisiera enfocar mi participación a una de las causas de nulidad de las elecciones, que es resultado de la reforma constitucional de 2014 desde el ámbito normativo o desde el ámbito formal, que también es, sin embargo, una causa de nulidad que, si hacemos un rastreo en los antecedentes de nuestro quehacer electoral, no es nueva. Me refiero a la causa de nulidad que consiste en el rebase al tope de gastos de campaña. Sin duda alguna, el proceso electoral de 2015 nos permite al día de hoy analizar, evaluar la implementación de estas normas, y empiezo con el resultado estrictamente cuantitativo de esta causal de nulidad. Y pudiera entonces uno preguntarse, ¿y por qué lo analizamos si en el proceso electoral del 2015 hasta la fecha ninguna elección ha sido anulada por el rebase de tope de gastos de campaña? Me parece que, sin embargo, teniendo en cuenta esta variable cuantitativa, el tema es de la mayor importancia para abordarlo desde la óptica de su regulación ahora constitucional
y también de los componentes que desde mi punto de vista, con el paso tal vez de 1994 a la fecha, han colocado al tema de los gastos de campaña en el centro del quehacer electoral, en el centro de la contienda electoral, hasta llevarlo a nivel constitucional a conformar una causa de nulidad. Dicho lo anterior, me parece que puede empezar diciéndose que la causa de nulidad es una ilicitud de las elecciones, esta causa de nulidad por violar el tope de gastos, es una ilicitud de las elecciones que adquirió fuerza propia a raíz de la reforma electoral constitucional del 2014 para imponer sanciones de naturaleza político-electoral. Es importante empezar a perfilar el tipo de sanción a que conduce ahora, por virtud del mandato de la Constitución, el rebase al tope de gastos de campaña. También nos conviene tener en cuenta, panorámicamente acompañando este análisis, que esta causa de nulidad a nivel constitucional está acompañada en la actualidad de otras dos causas de nulidad también novedosas desde la óptica regulatoria. La primera es la compra o adquisición de cobertura informativa o de tiempos en radio y televisión. Y la segunda es la utilización de recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas electorales. Tenemos entonces que al día de hoy, en el artículo 41 constitucional, tenemos causas específicas de nulidad de las elecciones, a la que quiero yo referirme en esta presentación, que es aquella que tiene que ver con el rebase al tope de gastos de campaña, la que tiene que ver con la compra o adquisición de cobertura informativa o de adquisición en tiempos en radio y televisión, y por último, la causa de nulidad que se refiere a la utilización de recursos de procedencia ilícita, es decir, los que previenen de actividades ilícitas, o la utilización de recursos públicos en las campañas electorales. Me parece que es conveniente hacer una primera aproximación de orden general al tema de las nulidades en materia electoral. Asumo que la nulidad de las elecciones es un tema profundamente técnico, es un tema jurídicamente técnico y también es una cuestión de prueba. Pero si lo vemos primero, sin entrar en los tecnicismos de la nulidad de las elecciones, me parece que podemos empezar diciendo que la nulidad de una elección es la sanción extrema que se puede aplicar a un proceso electoral en el que se ha rebasado el límite de lo permitido. Tiene una naturaleza extrema la nulidad de una elección. Segundo, es la destrucción jurídica de todo un proceso complejo que involucra a la autoridad electoral en el ámbito organizativo, a los partidos políticos en tanto contendientes por un cargo público y a la ciudadanía en tanto partícipe a través del voto. Tercero, la nulidad de las elecciones en la práctica se ha convertido en un argumento, podemos llamarle último y común, de partidos y candidatos a los cuales los resultados electorales les son adversos. Las nulidades electorales a la fecha son instrumentos de controversia y litigio. Los litigios en materia electoral son extensos después de llevada a cabo la jornada electoral, porque lo que se dilucida en esos litigios usualmente son nulidades. Y en muchos casos son nulidades en las que se busca dejar sin efectos la elección en su conjunto. Ustedes saben que se puede buscar la nulidad de casillas y a través de la nulidad de las casillas modificar los resultados electorales. Gracias.
Y una segunda variable es buscar la nulidad de la elección cuando se alegan irregularidades generalizadas. Bueno, esta modalidad de nulidades, de la nulidad general de la elección, con el paso de los años se ha convertido en un recurso más y más recurrido por partidos políticos y por candidatos, pues como un último elemento de defensa cuando no se ganan las elecciones. Un tanto en términos muy simples, la cuestión se trata de anular una elección para que se repita, a ver si en el segundo intento se gana. También aquí, entre paréntesis, cabría decir que cuando se han anulado elecciones, en las que se llevan a cabo como consecuencia de esa nulidad, pues las estadísticas dicen que vuelve a ganar el mismo partido o el mismo candidato. Pero, bueno, esas son otras cuestiones y no tienen que ver con el análisis de la causal en sí misma. Por lo general, volviendo al análisis amplio de las nulidades, por lo general la nulidad de una elección no es un tema de prueba fácil. Al contrario, anular una elección usualmente implica pruebas exigentes, complicadas y plenas, en tanto suficientes para acreditar importantes irregularidades. Lo que quiero decir hasta ahora, hablando solo del tema hablando panorámicamente del tema de nulidades electorales, de nulidades de elecciones, es que estamos ante un tema límite. Y analizar entonces las nuevas causales, bueno, las causales que fueron llevadas a la Constitución como generadoras de nulidad, cuando las analicemos, desde mi punto de vista, es importante no perder de vista que estamos en ese límite de la sanción electoral, en ese límite que destruye todo lo que aconteció en un proceso largo de organización y de contienda electoral. Vamos ahora al caso concreto, o a analizar en concreto la nulidad de la elección por rebasar el tope de gastos de campaña. Tal vez como una primera característica, cuando yo preparaba la presentación, trataba de identificar una característica que muy rápidamente me permitiera entrar a la sustancia de esta nulidad. Y me atrevería a decir que esta nulidad está inserta en el núcleo del sistema de fiscalización. Y de nueva cuenta regresa a este seminario un tema que hace 2 días fue ampliamente analizado, que es la fiscalización de partidos. No me detendré mucho en ella, pero llamo la atención que la fiscalización, el dinero y la contienda política tiene tantas aristas, y una de ellas en la actualidad, desde la óptica de nuestra Constitución, es la nulidad de las elecciones. Entonces, al hablar en concreto de esta causal de nulidad, me parece que se puede afirmar que está inserta en el núcleo del sistema de fiscalización. Con esto quiero decir que no se puede hablar de esta nulidad, de esta causal de nulidad de elecciones, si no se habla también de la fiscalización de las elecciones. Esta es una respuesta de nuestro constituyente para aquellos casos en los que se trastocan las reglas relativas a la financiación y al gasto electoral. Es una respuesta al exceso de gasto. Podría sugerirse, tal vez incluso como una provocación, que el rebase al tope de gastos de campaña es una cuestión recurrente en prácticamente todas las elecciones que se llevan a cabo. Tal vez puede decirse que sea un secreto a voces, que partidos y candidatos
buscan gastar dinero, incluso a través de mecanismos para ocultarlo. Es difícil generalizar, yo lo sé, es difícil hacer afirmaciones categóricas, pero en el mundo electoral pareciera un lugar común, pareciera que es una afirmación que no causa extrañeza. Decir, pues si todos sabemos que se rebasa el tope de gastos de campaña. Sin embargo, en esta materia, nuestro país, desde mi punto de vista, ha tenido un lento avance en el ámbito de las sanciones. Hemos tenido una evolución muy importante desde la óptica instrumental, en herramientas jurídicas, contables, tecnológicas. Hoy tenemos un sistema de reporte en línea, tenemos un amplísimo reglamento de fiscalización, tenemos un reglamento de quejas de fiscalización, tenemos una autoridad robusta también. Y aquí me parece que es necesario, nos conviene situarnos en el contexto internacional. Desprendernos de nuestro quehacer cotidiano, irnos lejos para después regresar. En el mundo, los sistemas de fiscalización, en general, prevén dos tipos de sanciones para el rebase al tope de gastos de campaña. El primer tipo de sanción que corresponde a quien rebasa el tope de gastos de campaña, pues es una sanción económica, una multa, una limitación a su financiamiento en los países en los que existe financiamiento público. Y las segundas sanciones, menos comunes, son las sanciones de naturaleza político-electoral. Son las que pueden consistir en la suspensión de los partidos, el retiro del registro de los partidos, la inhabilitación de los candidatos y también en la cancelación de victorias electorales. Cuando vamos entonces, cuando salimos de nuestro entorno y revisamos cómo se regula, cómo se sanciona el rebase al tope de gastos de campaña, entonces encontramos, por un lado, sanciones de tipo económico y por otro lado, sanciones de corte político o electoral. Regresemos entonces a nuestra Constitución. La causa de nulidad que se llevó a la Constitución constituye un paso en el eslabón de la cadena fiscalizadora. Es un paso de la sanción económica a la sanción electoral. Un paso expreso. Y tiene una lógica imponer una sanción de orden político o de orden electoral a quien rebasa el tope de gastos de campaña. Se podría expresar así. Si un partido político o un candidato destinan mayor cantidad de dinero que la autorizada para financiar sus actividades proselitistas, de modo que se incrementa sustancial e ilegítimamente sus posibilidades de obtener el triunfo, entonces esa conducta debe recibir una sanción directamente vinculada con el beneficio obtenido. Es decir, con la realización de las actividades propias de la campaña. Es decir, que toque el efecto de haberse beneficiado en la campaña. Por supuesto, sanciones de esta naturaleza, sanciones que conducen hacia el ámbito político, electoral, hacia el ámbito del ejercicio de los cargos, llevan detrás de sí un significado, un pronunciamiento, una calificación, en el sentido de que los comicios no se llevaron a cabo por cauces democráticos. Y muy importante, es entonces el candidato, y no solo el partido, el que se hace cargo de los ilícitos derivados, de los ilícitos detectados en su campaña. Es el candidato, y no solo el partido, el que se hace cargo de los ilícitos detectados en su campaña. Visto desde esta óptica de la naturaleza de las sanciones, el significado de llevar a la Constitución una sanción de orden político o electoral a quien rebasa el gasto de campaña, a mí me lleva de nuevo a afirmar
que se trata de una causa de nulidad que está inserta en el núcleo de la fiscalización, en el núcleo de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas de los partidos a la autoridad y a través de esta a los ciudadanos, de manera que si se encuentra un rebase, una violación importante, porque así la considera más la Constitución, hay una presunción de determinancia, si existe esa irregularidad, entonces habrá nulidad de la elección. Vayamos más en concreto, adentrémonos más en la causa de nulidad. Ya hemos visto en general que las nulidades implican una decisión límite del Estado para dejar sin efectos todo un proceso complejo. Segundo, hemos visto que la causa de nulidad que ha sido llevada a la Constitución tiene un significado, por un lado, de rendición de cuentas y, por otro lado, tiene un significado de sanción de corte electoral para los agentes políticos. Ahora, ¿cómo es esta causal de nulidad en el mundo de su configuración, en el mundo de la prueba, en el mundo de un litigio o de una controversia? Me parece que es una causa de nulidad que tiene un componente multifactorial. Vamos a desmenuzarla. El primer elemento para afirmar que o para poder llegar a la nulidad de una elección porque alguien rebasó el tope de gastos de campaña, pues naturalmente debe de consistir en que esté concluido el proceso de fiscalización. Para que podamos afirmar que alguien rebasó el tope de gastos, pues, y además hay una sentencia reciente de este año del Tribunal Electoral que apunta en este criterio. Ello implica entonces que tendrían que estar resueltos, por un lado, o revisados los dictámenes, los informes de gastos de campaña de los partidos políticos y las quejas que presentan los adversarios respecto del gasto de campaña de un partido político. Entonces está en condiciones de conocer el gasto total ejercido en una campaña, de afirmar que se ha rebasado el tope de gastos de campaña, y es uno de los primeros, o sería el primer elemento para después, 3 o 4 pasos más adelante, llegar a la nulidad de una elección. Aquí llamo la atención acerca de un fenómeno que se ha vuelto común, que se ha vuelto una práctica cotidiana en la contienda electoral. Si vemos el movimiento o la incidencia de las quejas en materia de fiscalización, podemos observar una tendencia creciente conforme transcurren los procesos electorales. Cuando se hizo el primer ejercicio de fiscalización muy elemental, muy rudimentario, en la elección de 1994, nadie presentó una queja por el rebase de tope de gastos de campaña de alguien. Y curiosamente fue la elección en la que el candidato ganador reconoció que había ejercido una cantidad de gasto muy superior a la de todos sus adversarios juntos. Pero no hubo ninguna queja. Y conforme el control en los gastos de campaña fue haciéndose más exhaustivo y más exigente, también se empezaron a incrementar las quejas de los adversarios por el supuesto rebase al tope de gastos de campaña. Y llegamos al 2015. Y en el 2015 parece un fenómeno, pues, no tan arraigado, pero empieza a ser común, que los partidos políticos vigilen a sus adversarios. Y entonces hoy conocemos de quejas y conocemos de partidos que acusan ante la autoridad el gasto de otro, o el gasto no reportado por otros, o el gasto que les descubrieron por aquí o les descubrieron por allá. Entonces llevan a cabo los adversarios de unos respecto de los otros ejercicios de vigilancia y después presentan quejas. Y esas quejas, que curiosamente fue uno de los temas importantes en este proceso electoral, acerca de en qué momento tenían
tenían que ser resueltas por el INE, pues se han convertido en un insumo bien importante, gracias doctor, para conocer el universo total de los gastos que se ejercen y eventualmente poder llegar más adelante a una nulidad. Me apuro porque me quedan 5 minutos. El segundo gran elemento o el segundo componente de esta causal es que la violación al tope de gastos de campaña debe de satisfacer 3 adjetivos que están establecidos en el 41 constitucional. La violación tiene que ser grave, dolosa y determinante. Eso dice la Constitución, nada más y lo resuelve diciendo, se presume determinante cuando el rebase sea mayor al 5%. El problema sigue siendo un problema de prueba, porque el problema está en el ocultamiento de información. Naturalmente quien comete un ilícito busca ocultarlo, naturalmente quien ejerce más gasto del debido busca ocultarlo. El problema está también en los gastos independientes, en los llamados gastos independientes, es decir, los gastos que ejercen en beneficio de un partido o candidato a aquellas personas que no forman parte del partido o de la estructura de una campaña. Los gastos de los grupos de interés, legítimos o ilegítimos grupos de interés, pero siempre ilícitos los gastos. Y las aportaciones en especie, bueno, y el manejo en efectivo, ¿no? Me parece que aquí es importante, porque es un tema de prueba, que se defina la naturaleza del procedimiento para investigar gastos de campaña. Hay 2 alternativas, procedimiento dispositivo y procedimiento inquisitivo. Rápido, precedentes. Criterios incluso jurisdiccionales. Yo recuerdo por ahí algún caso en el 2009, quien alega violación al tope de gastos de campaña y pide una nulidad, porque siempre se han pedido las nulidades por violación al tope de gastos de campaña. Bueno, no siempre, pero de algunos años para acá, tiene que probarlo a plenitud. Hay una carga de la prueba trasladada en su totalidad a quien alega el tope de gastos de campaña. Segundo elemento, o segunda naturaleza, un procedimiento inquisitivo, la autoridad puede revisar todo. Tercer factor o tercer elemento para configurar la violación al tope de gastos de campaña. El exceso en los gastos debe de ser de un 5% del monto total autorizado. Esto significa que si no rebaso el tope de gastos de campaña por el 5, no me van a poder anular la elección, es decir, la puedo rebasar en 4.99, es decir, la Constitución me otorga un rango, me otorga un colchón para rebasar el tope de gastos de campaña. Siguiente elemento, la diferencia de la votación debe ser menor al 5%. Y dice la Constitución, se presume que si esa diferencia es menor al 5%, hay determinancia. Y entonces se puede anular la elección. Pregunto yo, ¿y si la diferencia es mayor del 5%? Yo pienso que entonces, como del 0 al 5 hay una presunción, meramente una presunción constitucional, y arriba entonces del 5% no hay una presunción, sin embargo, se puede probar. Es decir, se trata de una presunción juris tantum, donde me parece que cabría acreditar que se trata de una violación sustantiva y nos conduce a la nulidad. Por último, pues la nulidad tendría que ser declarada judicialmente. Termino con 3 ideas para no excederme en el tiempo. ¿Es desacertada esta causa de nulidad? Me parece que no. Me parece que es oportuna su previsión como hipótesis, como posibilidad constitucional, pero sujeta a pruebas. Me mete ruido el que en el presente proceso electoral, hasta la fecha, ninguna elección se haya anulado por gastos de campaña. No, porque sigo pensando que la nulidad de una elección es un caso límite, es una decisión extrema. Dicho en términos muy sencillos, la nulidad de una elección no puede, ni debe de ser fácil, ni barata. Esta causal de nulidad, por otro lado, responde a un fenómeno real, el creciente gasto en las campañas electorales. Y solo una acotación respecto del porcentaje en el rebase. Desde mi punto de vista, la ilicitud per se, rebasar el tope de gastos de campaña en 0.01%, si la Constitución asume que es una causa de nulidad,
no debiera de haber tasa que nos coloque en un rango para rebasar hasta en 4.99. No debería de haber un porcentaje de colchón para rebasar. Si es una causa constitucional, debería bastar que se rebase por un solo peso. Me quedo aquí en mi participación. Estoy a sus órdenes para cualquier comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Daré ahora la palabra al doctor César Astudillo. Perdón, pero problema técnico con el cable. Al doctor César Astudillo, ya estuvo con nosotros el martes en la inauguración en su calidad de abogado general, que por supuesto ostenta y además lleva muy bien el cargo, pero está aquí fundamentalmente por ser un gran especialista y estudioso de todos los asuntos electorales, que es a lo que ha dedicado una buena parte de su vida académica, por no decir toda ella. César, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, querida María. Te aprecio las palabras y la oportunidad de los organizadores de este seminario de no dejar de reflexionar sobre la materia electoral. Quiero utilizar el tiempo que se me ha concedido para intentar vincular dos temas que me parece que deben ser sujetos de una reflexión. Justamente el martes comentaba en el momento de la inauguración que valía la pena analizar con puntualidad cómo operaron las normas, las nuevas normas electorales de 2014 en los más recientes comicios, pero sin dejar de tener en cuenta una reflexión de mayor calado, de mayor profundidad, que tuviera o que pudiera poner en perspectiva estas reglas de 2014 junto con otras reglas que nos hemos ido dando en la evolución de nuestros procesos electorales. Y eso es lo que, si me permiten, voy a también tratar de hacer. Voy a vincular el tema de la nulidad con un tema que me viene preocupando, con un tema que hoy en día está dando muestras de que es necesario ponerle una atención para tratar de homogeneizar un conjunto de reglas de cara al 2018. Tiene que ver con los procesos electorales, procesos jurisdiccionales en materia electoral y sobre todo con un conjunto de homologaciones necesarias para evitar algo que desafortunadamente está ocurriendo cada vez con más frecuencia y que hay que analizar, hay que tratar de entender sus causas y tratar de corregir. Y es el tema de el tiempo en el que tardan, el tiempo que ocupan los tribunales electorales de los estados en resolver los procesos jurisdiccionales a su cargo, el tiempo que después tardan las salas regionales en revisar las sentencias de los tribunales de los estados y el tiempo que después ocupa la sala superior en revisar lo que ya revisó la sala regional. Recuperé un Twitter, como es público, lo puedo decir en público, del magistrado Salvador Nava. Y esto fue lo que hizo que yo también pusiera atención en este tema. El Twitter dice: legislador debe cambiar modelo de impugnación electoral. Tribunal, se refiere al Tribunal del Estado, tarda 45 días en resolver. Sala regional, 15 en revisarlo y sala superior, 3. Tenemos pues un problema importante en el diseño del sistema de medios de impugnación en materia electoral y eso va a ser la segunda parte de mi exposición.
Déjenme hacer, para vincular esto debidamente, algunos comentarios en torno a la nulidad de elecciones. Hace unos años, con motivo de uno de los observatorios a los que convocó el tribunal, me di a la tarea de escribir un texto que fue un texto complejo en cuanto a la forma de plantearlo. Le llamé, para que ustedes vean lo complejo, le llamé momentos de virtud y de vicio en la interpretación de la nulidad de elecciones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo advertía en ese artículo, extenso por cierto, añoro el momento de escribir artículos extensos, ya no hay tanta ocasión, pero yo identificaba que dentro de la forma como el tribunal venía advirtiendo la nulidad de elecciones, se podían establecer dos grandes momentos que yo les llamaba momentos de virtud por la trascendencia del criterio. Uno, evidentemente, que se ubica entre los años 2000 y 2004, que fue el periodo que le tomó al Tribunal Electoral, básicamente la Sala Superior, edificar las premisas de la causal abstracta de nulidad, con motivo inicialmente, lo sabemos, de los comicios para gobernador en el estado de Tabasco. Un segundo momento de virtud fue cuando, justamente por empezar a utilizar esta causal, creada pretorianamente, creada jurisprudencialmente, claramente la clase política tuvo una reacción de crítica muy fuerte hacia la propia Sala Superior, y entonces la Sala, para no quedarse descubierta y decir, esta es una creación jurisprudencial que tiene plena obligatoriedad, trató de acercar las premisas de la causal abstracta a las premisas de las causales genéricas establecidas en las leyes procesales de los estados y decir, bueno, finalmente los elementos de la causal abstracta pueden válidamente embonar en o al interior del contenido de las causales genéricas. Fue un segundo momento muy interesante para tratar también de mantener el criterio fortaleciéndolo. Pero después vinieron dos momentos que entonces yo les llamé de vicio, es decir, porque encontré una gran dubitación del propio tribunal, al grado que incluso suspendió la jurisprudencia que soportaba la causal abstracta. Y esto tuvo que ver con la tensión que en su momento generó la reforma de 2007, porque si ustedes recuerdan, la reforma de 2007 estableció una pequeña premisa que decía que la nulidad de las elecciones únicamente procedía por las causales expresamente establecidas en la ley. Y eso claramente llevaba un mensaje de decir, bueno, tribunal, pues realmente no te puedes sacar de la manga una jurisprudencia, un criterio, porque la nulidad de las elecciones únicamente procede, lo voy a decir así, al momento de estar instituida formalmente una causal y expresamente establecida en la legislación. Esto llevó a que el tribunal, la Sala Superior, entrara en un momento de dubitación, de decir, ¿qué hacemos? Tenemos una jurisprudencia que ya edificamos una causal abstracta que está vigente, que es obligatoria en términos de lo que significa la jurisprudencia, y una reforma constitucional que nos dice que solamente hay que estarse a las causales expresas. Después de un momento de dubitación, en donde incluso el tribunal dejó de atender pretensiones basadas justamente o articuladas en función de la causal abstracta, al final, el 5 de diciembre de 2007, dio por suspendida la jurisprudencia que sostenía la causal abstracta. Dijo, bueno, no deja de aplicarse, pero el problema es que el 5 de diciembre de 2007 todavía no teníamos las causales expresas que obligaba la Constitución. De tal suerte que por un lapso determinado dejó sin la adecuada cobertura a un tema tan relevante como el que nos ocupa. Este momento de dubitación
yo lo encuentro muy grave porque en ese tiempo se resolvieron varios asuntos en donde se pedía que se analizara la nulidad de elecciones basado justamente en la causal abstracta. Después viene un nuevo momento que yo lo adscribí a un nuevo momento de virtud interpretativa cuando el 26 de diciembre de 2008, es decir, vean, la suspensión de la jurisprudencia fue un 5 de diciembre de 2007 y el 26 de diciembre de 2008, un año después, nuevamente el tribunal vuelve a construir jurisprudencialmente digamos, un acercamiento muy importante a la causal abstracta, pero ahora le llama invalidez de elecciones por principios constitucionales. Y lo más relevante es que justamente identifica cuáles son los grandes principios constitucionales que deben observarse en las elecciones, de los cuales, si no se observan a cabalidad, con pulcritud, puede descender una potencial nulidad de los comicios por afectación de esos principios. La reforma de 2014 avanza un paso más, ¿sí? Porque constitucionaliza un sistema de nulidades, estableciendo al menos 3 hipótesis a las cuales Ezequiel ya se ha referido, es decir, vinculadas con rebase de gastos de campaña, vinculada también con violaciones al modelo de comunicación política como segunda posibilidad, y como tercera posibilidad a utilizar recursos de procedencia ilícita. Todo esto pues ha venido a darle a el sistema de nulidades de elecciones probablemente su configuración normativa más acabada. Pero ahí es donde yo también encuentro algunos problemas que vale la pena analizar. En principio me parece que toda la construcción de la validez de las elecciones en nuestro país debe ser sometida a un análisis muy puntual. Tenemos en esa forma de calificar ahora jurisdiccionalmente la validez de las elecciones un gran germen para la judicialización de las cuestiones electorales. Estaba buscando incluso un adjetivo más fuerte, porque la judicialización es algo en lo que estamos metidos desde hace varios años, de tal suerte que ahora valdría la pena buscar algo para decir que estamos en la extrema judicialización de las cuestiones electorales y que en buena medida el germen está en la forma como hemos construido la validez jurisdiccional de las mismas elecciones. En segundo lugar, que las reformas electorales paulatinamente vienen resolviendo, las últimas, vienen resolviendo problemas muy concretos derivados del último ejercicio comicial, sin que hayamos hecho el esfuerzo de detenernos y analizar el modelo de organización electoral a 25 años de su establecimiento bajo las premisas que actualmente mantiene, es decir, teniendo en cuenta ese momento fundacional que representó la fundación del Instituto Federal Electoral en octubre de 1990, en donde ciertamente el Tribunal Electoral ya existía y que 4 años después adquirió su configuración definitiva con la creación de la Fiscalía Especializada, de tal suerte que Fiscalía, Tribunal y órgano electoral configuran pues esta pléyade que caracteriza al modelo de organización electoral. Sabemos pues que en 2007 las causales de nulidad se establecieron por todo el tema político, por todo el contexto político derivado de los comicios de 2006 y que no se fueron y que estuvieron presentes en los comicios de 2012 y que son los que justificaron las causales de nulidad ahora constitucionalizadas. Pero creo que en el fondo, y esa es mi percepción, hemos cometido probablemente un error de partida, de tener un punto de salida equivocado, porque últimamente venimos pensando sobre todo en cómo anular las elecciones
¿Y cómo dejar establecidos dispositivos que al final nos lleven a anular las elecciones cuando una lógica democrática debería llevarnos al otro extremo? Es decir, a ver cómo paulatinamente vamos fortaleciendo la legitimidad de los comicios en toda su articulación y, claro, el tema de la nulidad no desaparece, pero no podemos verlo simple y sencillamente tratando de ver cómo, a fuerzas, hacemos que todos los partidos políticos, antes de reconocer un triunfo, necesariamente pasen por el tribunal y le pidan, porque esto ya se está volviendo deporte nacional, que anulen las elecciones. Es más, justamente aquí yo decía, tenemos embrionariamente un elemento de judicialización electoral muy importante porque le damos a los partidos que pierden la gran herramienta para acudir a deslegitimar a los comicios. Y ciertamente, sí, como hoy se dice, el verdadero deporte nacional, o lo ha dicho, si no recuerdo mal, Villoro, el verdadero deporte nacional no es el fútbol, sino la desconfianza en este país, pues justamente ahí tenemos un elemento para seguir abonando a una desconfianza estructural que se proyecta en los comicios. Y además este diseño se pensó sin tener en cuenta la forma como actúan los partidos y sus candidatos, que lo sabemos. Los partidos y sus candidatos frente a la norma electoral no tienen una posición de fidelidad, sino sobre todo tienen una posición de analizar cómo le dan la vuelta a la disposición electoral. Déjenme poner un ejemplo que yo hace tiempo le doy el crédito, porque de él se lo escuché, al doctor Diego Valadez, para que veamos cómo nosotros pensamos una cosa en materia electoral, pensando cómo van a reaccionar nuestros interlocutores, y lo que obtenemos es una reacción contraria. Brevísimamente, en un colegio se dieron cuenta que los papás estaban llegando cada vez más tarde a recoger a sus hijos. Salían a las 2 de la tarde, llegaban a las 2:15, a las 2:30, y eso tenía implicaciones porque los profesores se tenían que quedar, los vigilantes se tenían que quedar hasta que los padres fueran a recoger a sus hijos. Esto se convirtió en un problema y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y a alguien se le ocurrió, probablemente era mexicano y adscrito al sistema electoral, dijo, vamos a crear una sanción. Entonces, el que no venga puntualmente a recoger a su hijo, lo sancionamos. Y todos dijeron, magnífica idea. Con eso, mañana todos van a estar aquí puntualmente a recoger a sus hijos porque nadie va a querer ser sancionado. Pues, ¿qué creen que pasó? Tuvieron el sentido contrario. La reacción fue contraria. Los padres dijeron, una sanción, bueno, la pago y llego más tarde. Y todos empezaron a llegar más tarde y a ser sancionados, ¿sí? De tal suerte que el efecto preventivo de la sanción no se cumplió, sino que lo exponenció. Eso es lo que nos ocurre en nuestro país. Excepciones que tenemos establecidas no son excepciones, son la regla porque los operadores políticos, los operadores electorales las entienden en sentido contrario. La nulidad de elecciones debe ser algo excepcional, grave, que lo empecemos a entender como la regla por la que forzosamente todos los procesos electorales tienen que pasar. No, al contrario, ¿sí? Es decir, es como la presunción de inocencia y la culpabilidad. La regla es que, digamos, hay una inocencia inicial y la excepción es que haya una culpabilidad. Aquí lo mismo. La regla es entender pues, que los comicios tienen una validez hasta justamente que no se, con elementos objetivos, se demuestre lo contrario. Y eso es lo que preocupa, porque de verdad veamos nada más la numeralia para ver cómo hay un ensanchamiento, hay una elevación muy importante de impugnaciones que van en el sentido de anular las elecciones y que a veces incluso parecen actos de fe o dogmas de fe, de hay personas que dicen, pero si fue clarísimo, hay que anular esas elecciones, y me parece que eso es grave porque no abonamos justamente a inyectar legitimidad a los comicios.
Voy y lo traslado rápidamente por el tiempo que me queda a la otra parte, ¿sí? Tenemos que analizar cómo está construido todo el sistema de validez constitucional de las elecciones en nuestro país. Me parece que es momento de volver a pensar que la declaratoria de validez de las elecciones, de muchas de las elecciones, tal vez únicamente yo pondría la excepción de la presidencial, pero todavía no tengo elementos para decirlo con contundencia, vuelvan a las autoridades electorales administrativas, que sean ellas las que declaren la validez, otorguen las constancias y que excepcionalmente, con reglas procesales bien construidas, bien perfiladas, para evitar justamente todo lo que hoy ocurre de una frivolidad evidente en las impugnaciones, solo, digamos, cuando sea estrictamente necesario, que esa validez sea analizada por los tribunales y, en su caso, resuelta por los tribunales. Hoy estamos en el sentido contrario. El pobre INE tiene que decir, bueno, de acuerdo a las elecciones, el candidato A tiene tantos millones de votos, el candidato B tiene tantos millones de votos, pero no puede declarar la validez de las elecciones cuando sobre sus espaldas reposó todo el ejercicio de organización, sino que tiene que esperarse justamente a que sea el tribunal el que intervenga, y esto es, entre otros factores, lo que hace imposible, así lo veo yo, que nosotros tengamos un mecanismo de segunda vuelta electoral como hace tiempo se propone. Déjenme, voy a la otra parte, rápidamente. ¿Qué está pasando en materia de impugnación electoral? La semana pasada pude presenciar de cerca algo que me pareció, vamos, solo puede pasar en este país. La verdad es que ya debemos empezar también a decir que, así como decimos que somos un sistema electoral muy fuerte, hay que empezar a decir que somos un sistema electoral bastante a la mexicana y que yo creo que también deberíamos institucionalizarlo un poquito más, porque si no, vean ustedes, diputados de representación proporcional en Michoacán. 14 de junio el órgano electoral asigna las diputaciones de representación proporcional. 18 y 19 de junio se impugna. 9 de agosto el Tribunal Electoral resuelve. ¿Sí? Aquí tengo al órgano electoral, al Tribunal Electoral del Estado le tomó 52 días en revisar la asignación que hizo el órgano electoral y dar su sentencia. Esa sentencia revoca algunas constancias de la asignación original y dice, no, hay que dárselas a tales partidos. Bueno, los inconformes van y van a la sala superior, impugnan el 15 y el 16 de agosto y el 9 de septiembre, es decir, 24 días después, la sala regional, en este caso Toluca, resuelve. Vean ustedes, Tribunal del Estado, 52 días, sala regional, 24 días. Resuelve modificando también el acuerdo y diciendo, no, hay una subrepresentación y sobrerepresentación de tal suerte que a un partido político le vamos a quitar 3 curules y se las vamos a repartir entre todos los demás partidos. Muy bien. El día previo, los diputados tenían que tomar posesión el 15 de septiembre, es decir, era la sesión de apertura del Congreso, y entonces lo citan el 14 de septiembre a las 12 del día para que tomen protesta. Bueno, pues justamente el 10 de septiembre viene la notificación de la sala regional quitando a 3 y diciendo, pues en lugar de estos 3 entran estos 3. Bueno, pues esos 3 los convocan, rinden protesta, pero mientras rinden protesta, los 3 que habían sido desplazados por sobre y subrepresentación impugnan ahora a la sala superior, que resuelve en 2 días o día y medio. ¿Y qué resuelve? Dice, no, la sentencia de la sala regional es incorrecta, se revoca y se vuelve a la resolución anterior. ¿Y entonces qué sucede? 3 diputados fueron diputados pues de un día, porque habían ido ya a levantar su bracito y a decir sí, protesto, y al otro día, el día de la apertura de la sesión,
Lo primero que se tuvo que hacer fue una sesión extraordinaria para tomarle protesta a los 3 que no habían tomado protesta, para que después se pudiera hacer la sesión inaugural. Pongo en perspectiva estos datos, los que pude recuperar. Distrito Federal, Tribunal Electoral, algunos asuntos, 57 días para resolver. Sala Regional DF, 12 días para resolver. Sala Superior, 7 días. Chiapas, 28 días para resolver, además un asunto polémico que tiene que ver con el presidente municipal. La Sala Regional, 14 días, la mitad. Seguramente este asunto está llegando a Sala Superior, que va a resolver en consecuencia. Yucatán, Tribunal Electoral del Estado, 44 días. Sala Jalapa, 14 días. Sala Superior, 1 día. Baja California Sur, Tribunal del Estado, 13 días, Sala Regional, Tribunal Local, 16 días, Sala Regional, 13 días. Guanajuato, Tribunal Electoral, 37 días, Sala Regional, 10 días, lo tiene todavía la Sala Superior. Querétaro, Tribunal Electoral, 78 días, Sala Regional, 11 días, Sala Superior pendiente. Finalmente, San Luis Potosí, Tribunal Electoral 57 días, Sala Regional 21 días, Sala Superior 2 días. Me parece que quiero poner nada más el punto para que lo analicemos. Tenemos un problema en la definición del sistema de impugnaciones a nivel nacional. Estamos operando con una ley del sistema de medios de 1996 que ha sido poco reformada y que todavía posibilita algo que trató de homologarse con la elección de 2014. La elección de 2014 es la reforma de la homologación de las reglas electorales, sí, pero excepto las jurisdiccionales. Ahí no hemos puesto la atención para tratar también de generar un equilibrio razonable entre el tiempo que ocupan los tribunales de los estados y el tiempo que ocupa el Tribunal Electoral a través de sus salas regionales y sus salas superiores. Esto trae un problema político incorporado. Me queda claro que pueden haber alicientes de tipo político, injerencias de tipo político que lleven a que los tribunales de los estados tarden tanto en resolver. Hay otros elementos, muchos más. Por ejemplo, la heterogeneidad de los medios de impugnación, la heterogeneidad ciertamente de los plazos, sí, la complejidad de los asuntos, pero el problema es que vean ustedes la proporción de tiempo que se lleva el órgano local con la proporción de tiempo que se lleva el Tribunal Electoral en su doble sala. Me parece que ahí tenemos un germen de problemas muy importantes que vale la pena que le pongamos atención. Si hoy este sistema de impugnación hace que, desafortunadamente, todo lo tenga que resolver en última instancia, que la última palabra sea la de la sala superior, lo que no podemos hacer es no darle el tiempo para que de manera razonable tenga ocasión de resolver sin generar este tipo de afectaciones. El ejemplo que puse de Morelia es un ejemplo de lo que no debe ocurrir. ¿Por qué? Porque sabemos que el principio de definitividad es un principio angular de la materia electoral y lo que no podemos hacer es que cuando hay diputados, ¿sí?, que ya tomaron posesión, que ya tomaron protesta como diputados y que la protesta significa que ya tienen derechos, obligaciones y garantías de conformidad con el ordenamiento, lo que no puede suceder es que un día después, por falta de tiempo, se les diga, pues sí, sabe usted que siempre no va a cobrar mediodía como diputado, pero permita porque estos son los 3 buenos. Me parece que ahí hay un problema que debemos verlo en perspectiva integral de cara al 2018. ¿Por qué? Porque son claros los números, ya no me da tiempo de decirlos, pero son claros los números
de cómo hemos venido incrementando las impugnaciones. Leo tres datos y con eso me quedo. 1996, con la nueva ley, 15 asuntos. Año 2000, 955 asuntos. 2003, 1.500 asuntos. Es decir, entre una elección y otra se elevaron 500 asuntos. 2006, pasamos de 1.500 a 3.000 asuntos. Se duplicó. Solo es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2009, vean, de 2006, 3.000 asuntos a 2009, 9.000 asuntos. Se triplicó en 3 años el número de asuntos. Y bueno, 2011, récord histórico, Guinness, 16.000 asuntos en 2011. 2014 y 2015 ha vuelto a la baja, pero estamos en 5.000 asuntos anuales y algunos, no lo comparto, dicen, bueno, pues es que tenemos grandes instituciones funcionando, las puertas de la jurisdicción abiertas, que bueno, yo soy el primero que defiende el derecho de acceso a la jurisdicción, pero esta es una anomalía de nuestro sistema. Y mientras no nos demos cuenta de que es una anomalía, no la vamos a poder corregir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, Ezequiel. Tenemos un montón de preguntas. Afortunadamente hay buen tiempo para contestarlas. Aún así creo que difícilmente podrán contestar todas porque yo creo que si no le pasé 20 preguntas a Ezequiel, no le pasé ninguna. Creo que han puesto el acento en cuestiones fundamentales en donde nuestro propio diseño electoral, con toda la intención de generar una mayor confianza, una mayor legitimidad, un mejor comportamiento de los actores políticos principales de los procesos electorales, partidos políticos y candidatos. Desde luego el votante tiene un lugar privilegiado, pero en este caso no hablaríamos de él. Lejos de responder a las restricciones de una manera en la que realmente se apeguen a la ley, está sucediendo lo contrario. Nos dice también Ezequiel González Matus, tenemos el problema de que si algo está mal hecho, ¿por qué le damos 5% de colchón? Es decir, está mal hecho, pero te doy chance. A lo mejor esto también está favoreciendo el que estemos incentivando que las cosas no se hagan precisamente como se deben de hacer. Los temas de causa de nulidad, si en una elección intermedia son importantes, no tengo la menor duda que en la elección presidencial del 2018 van a volver a ganar relevancia. Lo vemos en las preguntas, algunas de las que vi. La gran pregunta es, ¿y allí por qué no se hizo por qué no se anuló una elección? Creo que estamos a tiempo de revisar varias cosas y tenemos 15 minutos para contestar todas las preguntas. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias por las preguntas que me plantean. He procurado agrupar las preguntas de acuerdo a los temas sobre los que se refieren. Hay un primer tema que identifico en las preguntas que se refiere a la carga probatoria cuando se plantea la nulidad de una elección por el rebase tope de gastos. Quiero detenerme un poco en este tema porque en mi presentación creo que tuve que desahogarlo muy rápido. ¿Cómo se prueba o cuáles son los principios probatorios cuando se busca declarar la nulidad de una elección por el rebase de tope de gastos de campaña? Primero, que hay que probar. ¿Cuál es la materia de la prueba? Lo que se busca probar en general en la nulidad de una elección, pues es la existencia de irregularidades que enseguida serán calificadas de acuerdo al efecto, a la gravedad que hayan tenido en el proceso electoral, para entonces calificar si se trata de una causa suficiente para anular la elección. Cuando se trata del rebase de tope de gastos de campaña, pues lo que naturalmente se tiene que demostrar es, primero, que determinado partido político o determinado candidato ejercieron X gastos. Segundo, que esos gastos representan
X monto. Y tercero, que ese monto es superior a la cantidad aprobada como tope de gastos de campaña. No hablemos ahora del porcentaje del 5%, sino concentrémonos en la función probatoria. Los precedentes, tal vez los primeros casos que se presentaron de anulación de elecciones o donde se buscaba anular elecciones por el rebase al tope de gastos de campaña, tuvieron una respuesta jurisdiccional en el sentido de que quien planteaba que su adversario había rebasado el tope de gastos de campaña y que eso era una razón suficiente para anular la elección, tendría que probarlo. Es decir, si usted viene a decirme que el otro candidato gastó 1 millón de pesos, pruébeme usted o el millón de pesos o aquella cantidad que no fue reportada por el candidato que usted viene a denunciar. Pues usualmente los candidatos, un ejemplo cuantitativo, un candidato reporta 900, tiene un tope de gastos de 950 y el adversario le dice, pues usted gastó 1 millón de pesos. Bueno, pues o prueba el millón completo o prueba la diferencia entre lo que reportó el adversario y el rebase al tope de gastos de campaña. Se entendió entonces que la carga de la prueba estaba trasladada al que acusaba, al denunciante, al que buscaba anular la elección, y tenía un sentido. Y el sentido era que el efecto destructivo de la nulidad y atacar la presunción de validez de una elección, pues nos llevaban a que quien justamente buscaba ese efecto destructivo, pues probara lo que postulaba. Si usted busca anular la elección tiene un principio de validez, una presunción de un acto público válido, entonces usted pruebe lo que afirma y pruebe entonces que existieron tantos gastos y que esos gastos atienden a tanto, y entonces una sumatoria elemental nos dirá si se rebasó el tope de gastos de campaña. Lo que yo tengo registro es, tal vez el primer caso en el que se postula este criterio es en el año 2009, en una elección delegacional en la Ciudad de México, en la elección de Coajimalpa. En aquel caso, un partido político gana los comicios, que fue el PAN. Entonces, el PRD postula la nulidad de la elección por el rebase al tope de gastos de campaña. Y lo hace en base a un ejercicio, pues, me parece muy eficiente en términos de resultados y me imagino que muy laborioso en términos operativos, que era contar las bardas, los pendones, los espectaculares, todo lo que tenía el partido ganador dispuesto en el territorio delegacional y contabilizarlo y obtener ciertas cotizaciones y entonces plantear que había un rebase en el tope de gasto. Pero en ese caso se planteaba además a la autoridad local, se le pedía que hiciera ciertas diligencias en el curso del desahogo de esa queja. Por ejemplo, pues, oiga, ¿por qué no usted investiga tales espectaculares o saca tales cotizaciones? En fin. Y la autoridad, cuando recibe la queja, lleva a cabo diligencias. Lleva a cabo diligencias para indagar lo que no le había presentado como prueba, lo que no le había probado el denunciante. Y entonces la autoridad administrativa del DF termina diciendo, hay rebase al tope de gastos de campaña y por una disposición no constitucional, sino legal de aquel entonces del DF, declara nula la elección. Entonces teníamos un escenario en donde había una queja, había ciertas pruebas y había actos que no habían sido hechos que no habían sido probados y que oficiosamente habían sido investigados por la autoridad. Y entonces había una declaratoria de nulidad de la elección. Cuando
terminan todas las etapas jurisdiccionales. Lo que concluye el Tribunal Federal era que existía en aquel entonces un procedimiento ordinario para fiscalizar a los partidos políticos, que era el procedimiento de revisión de informes. Y todo el mundo sabía que en ese tiempo la revisión de los informes terminaba incluso después de que los servidores públicos tomaban posesión, pero así estaba normado en el 2009 y ese era el proceso ordinario para revisar y era pues toda la manga ancha que tenía la autoridad en ese proceso ordinario para revisar, investigar, preguntar. Pero dijo, la queja es un procedimiento extraordinario de fiscalización y como es extraordinario y busca atacar la validez del proceso electoral, el que afirma prueba. Y entonces la carga de la prueba se traslada al que buscaba la nulidad. Y entonces la sentencia del Tribunal Federal revierte la declaratoria de nulidad, porque la autoridad administrativa había hecho diligencias que no correspondían a esa etapa. Es un precedente hoy lejano en muchos sentidos, un poco por el tiempo, pero mucho por las definiciones que se han tomado después, tanto por la Constitución como por los aplicadores de la norma, y me viene ahora también a la memoria pues, las disposiciones actuales del reglamento de fiscalización. Me parece que para hablar de la carga probatoria, primero tenemos que voltear a ver la relevancia constitucional que hoy tiene esta causa de nulidad. Es decir, hoy la Constitución, mejor dicho, el constituyente llevó a la norma suprema una causa de nulidad y eso significa darle una relevancia particular. Al constituyente, a la Constitución, le interesa que los topes de gastos de campaña se cumplan. Y si no se cumplen, puede ser declarada la nulidad de una elección. Primera premisa. Segunda, si es tan importante y también fueron modificadas las etapas de la fiscalización de manera que ésta termine antes de que se toma posesión, entonces toda esa función que antes era ordinaria y extraordinaria, pues ahora se lleva a cabo en el mismo periodo. Y el reglamento de fiscalización del INE ahora dice, la autoridad puede llevar a cabo todas las diligencias que estime necesarias. Aquí regreso con un dato que les compartí al principio de mi exposición. En 2015 no hay un solo caso de nulidad por rebase al tope de gastos de campaña. Me parece que no vamos a tener un pronunciamiento jurisdiccional respecto de los alcances de esta función investigadora en estos supuestos de nulidad, pero me quedo con la intuición de que hemos pasado de un principio dispositivo de carga de la prueba exclusivamente a cargo del denunciante a un principio más cerca de lo inquisitivo, a la investigación oficiosa y al desahogo de las diligencias que determine por sí misma la autoridad electoral. Creo que hay elementos suficientes para plantearlo, pero insisto, no tenemos en este momento todavía, hasta donde yo tengo conocimiento, un pronunciamiento jurisdiccional posterior a la reforma constitucional del 2014. Eso es por lo que se refiere a la carga de la prueba. Hay otras preguntas que se refieren a los efectos de la nulidad. Alguien me pregunta, ¿y qué hacemos con los electores? ¿Qué hacemos con los demás partidos políticos? Naturalmente es el gran tema, es decir, debemos de partir que lo que se busca revertir es una declaratoria de validez de la elección. Cuando alguien busca la nulidad, pues lo que ataca es la declaratoria de validez de un acto muy complejo, muy grande, que se declaró válido y que tiene además esa presunción de validez y que por determinados vicios busca atacarlo. Y entonces esa declaratoria de validez que implica además la organización, el ejercicio de derechos políticos, la participación ciudadana en el día de la jornada electoral y todo eso, uno de los elementos que sin duda afectará, pues será la participación de todos los electores.
pues, de los partidos, pues, del que ganó y le anulan la victoria, porque pues otro pues, es justamente el que busca la nulidad, y los otros a lo mejor si no buscaron la nulidad tampoco serán tan agraviados si se anula la elección. Y justamente por eso es que yo quiero reiterar que mi punto de vista es que la nulidad merece exigencias altas, o sea, merece normas muy estrictas. Facilitar la nulidad de las elecciones, en ciertos casos, pudiera parecer políticamente correcto, pero la generalización de los casos de nulidad, lo que me parece es que nos lleva a afectaciones de lo más importante y más elemental de la elección, que es el voto ciudadano. Podemos minar la participación ciudadana cuando llevamos a cabo procesos electorales y la elección de las nulidades queda muy cerca, se facilita mucho, en fin. Yo creo que es una de las razones por las cuales, en general, la nulidad de las elecciones ameritan tasas altas. Hablando de tasas, siguiente pregunta, las tasas de violación en el caso de tope de gastos de campaña. También quiero detenerme de nuevo en este tema. Lo que dice la Constitución es que la elección puede declararse nula cuando el tope de gastos de campaña se rebase en 5%. Pues, y aquí nos encontramos pues, con este colchón. Oiga, ¿y por cuánto puedo rebasar el tope y no me anulan la elección? Pues mire, rebase el tope hasta en 4.9. Si usted rebasa el tope, no se la le van a poner una multota, pero no le anulan la elección. Pues qué necesidad, ¿no? Y que además esté en la Constitución, ¿no? Entonces, me parece que establecer rangos de incumplimiento no son buenos, no es una buena idea, y menos en la Constitución. La siguiente tasa es la del 5% de diferencia en los resultados, es decir, que los resultados sean hasta del 5%. Eso significa, dice la Constitución, que se presume que si la diferencia es de 5, hasta 5 puntos, se presume que el efecto fue determinante. ¿Y qué pasa si fue de más? ¿Qué pasa si la diferencia en los resultados fue del 6%? Ah, no, pues ya te ganaron por mucho. Entonces ya entre 5 y 6 es mucho, entonces ya el 6 ya no da para la nulidad. Y si te ganaron por 20 puntos, pues menos. Entonces yo lo que creo es que ahí cabe una interpretación en donde, por principio, si la diferencia es del 5%, pues aplica una presunción constitucional. Pues usted está dentro del 5, presunción constitucional, pum, puede haber nulidad. Oiga, yo estoy en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el que sea. Como el primero fue una presunción y no excluye a los casos que están por arriba del 5, entonces los casos que están por arriba del 5 tendrían que ser materia de prueba. Es decir, tendría que haber una valoración particular. ¿Por qué alguien que perdió por 6, o alguien, mejor dicho, alguien que ganó por 6, o por 7, o por 8, le pueden anular la elección? Pues tal vez por muchas variables, por la existencia de otras irregularidades, por el tamaño del tope, etcétera. Me quedan muchas preguntas y ya no me queda tiempo. Pero creo que al contestar las preguntas, que les agradezco mucho, pude concentrarme en los temas que desde mi punto de vista en la configuración de esta causal de nulidad son los más importantes. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Antes de darle nuevamente el uso de la palabra al doctor César Astudillo, quisiera agradecer a Omar Báez, que es el relator de esta mesa. Como se han dado cuenta, en cada mesa hemos ido agradeciendo este trabajo de estudiantes que lo están haciendo por amor a la patria y por su contribución a la democracia, y de verdad se los agradecemos mucho a todos ellos, porque su trabajo nos permitirá después hacer el trabajo de relatoría. Mucha gente se ha acercado a preguntarme si tendrán acceso a él. Desde luego este será público. En la inauguración comentaba el doctor Salazar
que el propósito de este seminario, lo mismo dijo el doctor López Ayllón, el propósito de este seminario es sacar un documento de trabajo con diagnóstico y propuestas que se entregará públicamente a partidos políticos y fracciones y líderes de las fracciones parlamentarias, y si se los vamos a entregar a ellos, pues cuanti más a todos ustedes, el documento será público, así es que todos tendrán acceso a él. No lo esperen para dentro de 8 días, pero sí para antes de las elecciones del 2018, eso sí, segurito. Segurito. César. Muy bien. Muchas gracias. A ver, intentaré responder rápidamente todas las preguntas. Rodolfo Aboites, ¿cuántas elecciones se han anulado hasta el reciente proceso y por qué causas? Entiendo que solamente se ha anulado en el ámbito federal, en el proceso electoral federal, una elección que fue la de Aguascalientes, uno de los distritos de Aguascalientes, y eso también tiene que ver con la pregunta de Miguel López, que me pregunta directamente por esta nulidad, por cómo se resolvió. Bueno, básicamente la nulidad provino de la interferencia de servidores públicos, fundamentalmente del gobernador del estado, que se acreditó que había acompañado a los candidatos a diputados a su centro de votación, y al acompañarlos los había trasladado en un autobús oficial del gobierno del estado, de la mano de que en el momento en el que estaba votando, pues subió twitters desde su cuenta oficial señalando pues que estaba acompañando al candidato tal. La diferencia de votos, entiendo, no era era un poco más de 400 votos, y entonces se consideró que la intervención del gobernador había sido determinante y por eso se anuló, de tal suerte que es el único de los 300 distritos uninominales que está todavía pendiente por someterse a una posterior elección extraordinaria. ¿Qué papel debe jugar el partido o el partido político a través de la culpa invigilando en el rebase de topes de campaña y de sus candidatos? Yo creo que, a ver, trato de ampliar el sentido de la pregunta. Me parece que cada vez debemos ser más exigentes en cuanto a la observancia que deben tener los partidos respecto de sus candidatos. Uno es, sí, los recursos de los que disponen, pero yo creo que en términos generales, es decir, me parece que los partidos, de alguna manera, y en las últimas elecciones han dado buena muestra de ello, son nada más productores de candidatos, pero cuando se les pregunta por los gobiernos, dicen que hasta ahí no llegan. Y eso me parece que si lo vemos en perspectiva comparada, ¿sí?, los países de democracia consolidada expresan una notable diferencia. Los partidos tienen una gran cercanía con sus autoridades electas, las autoridades que emanan de sus propias postulaciones, de tal suerte que están cerca para ver que cumplan pues, con el programa de gobierno, que ese programa sea afín con la perspectiva ideológica que proclaman, etcétera, etcétera. Hoy en día en nuestro país tenemos hasta partidos que no nos han dejado claro, por ejemplo, cómo postularon a grandes delincuentes a puestos de elección municipal, y esos partidos hoy simple y sencillamente no nos han dicho nada de cómo los postularon. Y no solamente a grandes delincuentes, sino también a personas que en el ejercicio del encargo cometen desvío de recursos públicos, y después los partidos políticos ni siquiera dan una explicación pública, sino que incluso los vuelven a postular a otro cargo de elección popular. Entonces, me parece que esto es parte del gran descrédito que hoy día tienen los partidos políticos, que si no cambian claramente en 2018, los candidatos independientes pueden tener un espacio de oportunidad mayor, con todo lo que eso representa para el sistema político y democrático de nuestro país. Si se le regresa la función en su totalidad al INE de calificar las elecciones, ¿no se estaría sobrecargando las funciones del INE? Yo soy contrario a la sobrecarga de funciones del INE. Me parece que ya hemos construido un monstruo de 1000 cabezas.
en donde de verdad que compadezco a muchos de los que trabajan ahí, porque se nota que pues traen no solamente un estilo de vida difícil por atender los procesos electorales, también en las jurisdiccionales, debo decir, pero lo cierto es que justamente me he dado a la tarea de revisar cómo en 24 años de existencia construimos a través de distintas reformas electorales una autoridad electoral sensiblemente distinta a la que habíamos configurado en 1990. ¿Por qué? Porque cambiaron muchas cosas. Cambiamos la naturaleza del órgano electoral, cambiamos los objetivos a los que estaba dispuesto, cambiamos los fines que esperábamos de él, cambiamos las exigencias que pusimos sobre sus espaldas y al final cambiamos su alcance en la última elección. Claramente tenía un alcance acotado a procesos federales con mínimas intervenciones en los comicios de los estados y ahora pasamos a ser una institución diametralmente distinta. Me parece que ese ejercicio de ver cómo hemos venido mudando el caparazón de las instituciones electorales, valdría la pena hacerlo también respecto al Tribunal Electoral y también respecto a la FEPADE, para ver cómo nuestro modelo de organización electoral es otro al que configuramos en los años 90, y justamente eso debería llevarnos a decir que necesitamos ir al adelgazamiento institucional, al adelgazamiento de atribuciones, pero eso no lo vamos a lograr sin este gran problema presente en medio de nuestro sistema político, que es la desconfianza, y adicionalmente estos alicientes a que todo se judicialice. No habría una sobrecarga porque esto lo hace el INE actualmente. El INE califica las elecciones de diputados federales y es una calificación administrativa, es decir, verifica el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de los candidatos y hace una proclamación de que el proceso electoral se llevó con toda la regularidad, con todas las garantías, y en función de eso expide la constancia de validez de diputados. Digamos, esto habría que pensarlo, repito, no tengo todavía todos los elementos para decir que así debería de ser con la elección presidencial, pero sí creo que eso despresurizaría mucho digamos, creciente judicialización y sobre todo este espacio gris en donde, frente a los resultados de los comicios en la noche de la jornada electoral, tenemos que esperar cerca de 2 meses para que el Tribunal Electoral nos diga si la elección fue válida y en función de eso si expide la constancia correspondiente. Ese periodo, me parece que los 2 últimos ejercicios comiciales de 2012 y 2006 ha generado una notable incertidumbre que le ha hecho mucho daño a las instituciones democráticas de nuestro país. Yo creo que hay válidos argumentos para decir que esa misma validez, esa misma constancia de validez, la entregue el INE, porque ello no cierra la puerta de la impugnación, pero claramente ya te cierra un espacio del proceso de decir, yo, autoridad administrativa, conduje el proceso, tengo los resultados, entrego la constancia, y si hay elementos de los partidos políticos o los candidatos que quieran ir a impugnar ante el Tribunal Electoral, está bien, pero impugnan ya un elemento formal, un elemento objetivo en donde ya se declaró, al menos administrativamente, la validez, y sabemos que el Tribunal Electoral puede revocar esa resolución y cambiar su sentido, pero no implicaría un incremento de una sobrecarga adicional. ¿Cómo reconstruir la legitimidad de las elecciones? Pues es una pregunta muy compleja. Me parece que tenemos que volver a ver las reglas, pero las reglas en su integralidad, no cuáles fueron las deficiencias únicamente de este proceso y vamos a modificar algunos elementos para que nos salgan mejor. Me parece que debemos de dejar de ver los árboles y tratar de ver el bosque, es decir, qué tipo de elecciones queremos construir en las próximas 2 décadas. ¿Queremos seguir por esta escalada de reglas extremadamente puntuales que después los partidos siguen encontrándole los huecos para que
realicen actividades distintas a la que dice la norma electoral. Debemos de seguir por esta sobreregulación, por este ensanchamiento de instituciones electorales. Recordemos que la última reforma tiene pendiente la creación de 2 nuevas salas regionales. Me parece excesivo y yo creo, repito, que debemos hacer los ajustes, porque quien piense que un tribunal electoral, ojo, sala superior, tiene 5,000 asuntos este año, y que las salas regionales, si no recuerdo mal, las 6 salas regionales este año llevan 17,000 asuntos. Quien crea que eso es normal, me parece que sería muy discutible. Claramente, nuestro sistema ha dado muestras de tener un andamiaje institucional para que el que quiera vaya a reivindicar sus derechos políticos. Pero tener tanto me parece una disfuncionalidad del sistema. Es decir, veámoslo en perspectiva comparada. Hay tribunales electorales que en un año, en perspectiva comparada, no resuelven ni 100 asuntos. Nosotros estamos resolviendo, digamos, entre sala superior y salas regionales más de 20,000, pues algo está pasando. Entiendo que alguien puede decir, es producto de nuestra transición. Sí, la mayoría de los asuntos son de militancia, de ejercicio de derechos políticos de los partidos. Bueno, está bien, hace falta fortalecer nuestras estructuras, pero repito, tenemos un problema que si no alcanzamos a advertirlo de manera amplia, no podemos dar una solución de mediano y largo plazo. ¿Por qué el incremento de asuntos en el tribunal es un problema dentro del sistema? Pues justamente porque la normalidad democrática haría que tuviéramos necesariamente menos cantidad de litigios. La mayoría, como acabo de decir, son juicios para la protección de derechos, cosas que pasan al interior de los partidos. Bueno, esto es claro que seguimos teniendo un problema de consolidación democrática al interior de los partidos, de democratización de la vida interna de los partidos. Hay que trabajar en ello. Me parece que es un elemento que hemos dejado de lado. Sigue siendo necesario un amplio catálogo de causales de nulidad de la elección cuando existe una por violación de principios constitucionales. Lo que dijo el tribunal en 2008 en esta sentencia que creó la invalidez por principios es que hay 2 tipos de causales. Las causales de nulidad constitucionales, de base constitucional, y las causales legales, de tal suerte que sí hay una distinción. Pero creo que quien piense que nuestro sistema se va a fortalecer agregando cada vez más causales de nulidad está abonando a esta perspectiva que me parece errónea. Así no vamos a llegar al fortalecimiento de las elecciones en nuestro país. No es creando 300 causales de nulidad como vamos a inyectar dosis de legitimidad a nuestro sistema. Y eso lo vinculo con otra pregunta. ¿El tuiteo de famosos durante la veda electoral a favor del verde constituiría una causal de nulidad? Pues gran idea para los legisladores, En una de esas ya lo están anotando y dicen, bueno, el que tuitee, causal de nulidad. Me parece que es exorbitante pensarlo de esa manera. Pero sí quiero decir, claramente los criterios jurisprudenciales deben advertir algo muy importante. Hay personajes en este país que tienen una presencia pública relevante. Son, digamos, personas con relevancia pública, como son los actores, como son los futbolistas, etcétera, etcétera. De tal suerte que cuando ellos hacen ejercicio de su libertad de expresión, tampoco puede esa libertad de expresión tomarse como algo igual a la libertad de expresión de una persona privada, como somos la mayoría de nosotros. Entonces me parece que el criterio sí debe hacer una distinción, pero también creo que estamos tan sobreregulados que espacios de libertad de expresión, sobre todo, como el que permite el Twitter, deben estar mayoritariamente sin una regulación, porque si también queremos establecer ahí reglas, me parece que estamos abonando a esta sobre o superregulación. Dentro de las causas de nulidad debería estar contemplado si algún candidato ha sido denunciado por un delito. Me parece que no, me parece que hay que distinguir
lo que es una causal de nulidad de una causal potencial de inelegibilidad. Esto cae más en las inelegibilidades que en otra cuestión. ¿Ha habido algún ejemplo a nivel internacional de alguna elección anulada recientemente? Me acuerdo de una, pero fue en elecciones primarias en Argentina, que se acaba de anular una, entiendo, pero a nivel internacional, pues esto no es común, de tal suerte que seguramente nosotros tenemos ahí el récord Guinness de anulación de elecciones. Finalmente, para que esto quede muy claro, me dicen, para fortalecer la validez de los comicios, ¿usted rechaza la óptica de la nulidad? No, no la rechazo. Repito, lo que he tratado de decir es que debemos de cambiar la óptica y en lugar de ver cómo seguimos echando a andar nuestra imaginación para decir que porque me vio feo y me sacó la lengua es una nueva causal de nulidad, me parece que hay que verlo desde el otro lado. Cómo seguir inyectando dosis de fortaleza, de legitimidad a los comicios, porque la regla es que los comicios sean válidos. Este país le invierte año con año, de manera importante desde 1990, una cantidad de recursos que casi ninguna otra democracia en el mundo al tema del ejercicio de los derechos políticos de todos los ciudadanos. De tal suerte que anular las elecciones debemos verla también como un gran fracaso de esa inversión institucional de casi 25 años. Es decir, hemos creado un andamiaje institucional que debe garantizar la fortaleza de los comicios y si hoy decimos que sigue sin servir ese andamiaje institucional y que las elecciones siguen sin salirnos bien y echándole la culpa a los partidos, a los candidatos, a los medios o a quien ustedes quieran, me parece que es en buena medida decir que hemos hecho en 25 años mal las cosas. Yo creo que hoy los comicios, al menos en la parte técnica, se organizan bien y que el gran pendiente de nuestra democracia está fuera del proceso electoral, está dentro de las condiciones del ejercicio, bueno, de las condiciones para la competencia política. Y me refiero a condiciones de pobreza, de marginación, de desigualdad, de falta de educación, de falta de oportunidades, etcétera, etcétera. Mientras no corrijamos eso, no vamos a tener comicios plenamente fortalecidos de legitimidad democrática, pero tampoco podemos pedirle a los comicios que resuelvan eso. En parte los deben resolver porque los comicios no solamente deben de darnos autoridades, deben darnos, y hoy ese me parece que debe ser el reclamo ciudadano, calidad de los gobiernos. Pero mientras no tengamos calidad de los comicios, mientras no tengamos calidad de las instituciones, mientras no tengamos calidad de las reglas y mientras no tengamos una gran responsabilidad de todos, poderes públicos y ciudadanos, me parece que la calidad de los gobiernos seguirá siendo un pendiente y eso seguirá siendo un aliciente para que no tengamos procesos democráticos plenamente normalizados. Muchas gracias. He entregado ya a los ponentes su constancia con un gran agradecimiento de parte de todos nosotros.